pregunta de cómo se tramitan creo que es la que tienen ustedes siempre en la mente. Tipos de testamento. Testamento público abierto, testamento público cerrado, que es al que se ha de referir Ruth, testamento hológrafo. Esos son los tipos de testamento. ¿Cuál es un testamento público abierto? Pues el que todo el mundo podemos ver, el que se encuentra precisamente en el Archivo General de Notarías y que podemos pedir cualquier persona que tengamos derecho a heredar. ¿Cuál es el testamento público cerrado? Aquel que tiene que guardar la secrecía el señor notario. ¿Y cuál es el testamento hológrafo? El que haces de puño y letra, que marca el código en tu libertad de hacerlo por escrito ante dos testigos, meterlo en un sobre, sellarlo y presentarlo precisamente al archivo del tribunal de tu jurisdicción, ¿sí? ¿Que se utilizan? No, no se utilizan. La mayoría de los testamentos en México son testamentos públicos abiertos, ¿sí? En específico, un testamento público cerrado es para gente demasiado rica, donde hay cuestiones demasiado especializadas de patrimonio, de fideicomisos, que tienen que guardar cierta secrecía de todos, ¿ok? Pero lo más común es un testamento público abierto. ¿Que existen testamentos hológrafos? Sí, generalmente en las personas muy mayores, ¿sí? Los testamentos hológrafos lo más común es que se hayan otorgado entre los 60 y finales de los 70. Ya no es tan común posterior a esas fechas encontrarse un testamento hológrafo, ¿sí? Salvo que sea un abogado que está de paso en algún lado y está muy grave y que haga la disposición testamentaria precisamente para no dejar problemas en su familia, pero ya no es tan común eso. Antes sí. Antes era muy común porque el acceso a los notarios pues no era tan fácil como ahora, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de testamento, pensando en la pregunta de Ruth y bueno, y continuando con la exposición. ¿Qué hay en la tramitación de los testamentos? Dentro de la primera sección, ¿sí? Que es el reconocimiento de herederos y la designación de albacea. Si dentro de la sucesión intestamentaria, volvemos a lo mismo, fallece uno de los hermanos y están los hijos de esa persona vivos, ¿cómo van a llegar a esa sucesión? Porque esa es la pregunta importante, ¿cómo se tramitan las sucesiones? Ah, pues yo no puedo llegar como hijo de mi padre a pedir la herencia de mi abuelo si no ha abierto la sucesión intestamentaria de mi padre y no hay una albacea que nos represente a mí y a mis hermanos. Entonces, ¿cómo se tramita una sucesión? Desde la base del último heredero hacia arriba. Y no, no se pueden abrir. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? Que las abuelitas le dejan a los hijos, la casa, están viviendo tres personas allí, fallece uno de ellos y están los sobrinos, y que dicen, abogado, ¿me puede hacer la sucesión de mi abuelita? Mm, sí, pero no. Tengo que hacer la sucesión de tu hermano, el que falleció, para que se reconozca una albacea por parte de tus sobrinos y teniéndolo a él, los hermanos vivos, los tres abren la sucesión de la abuelita. Y vamos a ver si la abuelita falleció primero que el abuelito, porque entre esposos hay que abrir la sucesión. Entonces, como eso no se nos hace tan común, como no lo pensamos en el momento, solo decimos, ah, pues hay que abrir la herencia. No, la herencia implica abrir varias sucesiones si es que no se fueron abriendo conforme fue falleciendo las personas. Y se vuelve una cuestión compleja y desgastante para todos. Y luego dicen, es que es muy complicado. No, no es complicado, es laborioso. Ese es el único detalle, porque cada sucesión, bueno, con una albacea puede dar origen a la que sigue, pero hacia arriba. Sí me estoy explicando? Muy bien. ¿Qué pasa entonces? ¿Podemos mencionar a todos los herederos?
Cuando hacemos la denuncia del testamento o cuando hacemos la denuncia del intestado, sí. Yo tengo un caso ahorita en específico. Son 6 hijos y solo heredan a 4, ¿ok? Yo tengo la obligación, porque en el testamento está mencionado que existen 6 hijos. Entonces yo estoy presentando el acta de defunción de la mamá, en este caso, porque fue la que falleció. Estoy exhibiendo las 6 actas de nacimiento de los hijos y le estoy dejando en claro al juez que la disposición testamentaria solo está dejando como herederos a 4 de ellos, porque así dispuso la señora. Y por lo tanto los otros están excluidos, pero yo ya le estoy diciendo al juez que sí existen. ¿Por qué? Porque si ellos quisieran venir a hacer un incidente de reconocimiento de herederos, el juez les diría, yo te tengo reconocido como hijo, pero no te puedo reconocer como heredero porque tu mamá no quiso heredarte nada. Y lo que se respeta es la voluntad del autor de la sucesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en la primera sección? Los únicos incidentes que pueden tramitarse es el reconocimiento de herederos si consideramos que tenemos el derecho. Segunda sección, que es la de inventarios y avalúos. ¿Qué problemas podemos presentar en esa sección? Pues yo creo que se imaginan que muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ocultando bienes, porque omitiste decir tal cosa, porque el avalúo no estoy de acuerdo con él, etcétera, ¿no? Son cuestiones siempre monetarias, como es en la de administración, ¿ok? El proyecto de partición no cabe mucho problema, mucho litigio, pero en la sección segunda y en la sección tercera es donde se hace muy larga y muy desgastante una sucesión. ¿Por qué? Porque los albaceas pueden ser removidos bajo ciertas circunstancias que marca la ley. ¿Ok? Entonces, si uno está en una contienda real entre sucesores, pues las dos secciones pueden ser muy largas. Y pues técnicamente en lo que compete a lo que les quiero explicar, creo que doy por terminado mi tema. Lo que ustedes deben de manejar es, hay 2 tipos de sucesiones, testamentaria e intestamentaria. ¿Se pueden tramitar ante notario? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Con notario no hay pleito, con juez familiar hay alguna duda. ¿Ok? ¿Eh? ¿Qué existe dentro de las sucesiones testamentarias? La figura especial del legatario. ¿Ok? ¿Quiénes heredan? Pues heredan los hijos, heredan los nietos y heredan los bisnietos. Hasta bisnietos pueden heredar si siguen la línea de consanguinidad y siempre y cuando falten los de arriba. Ahora, había una pregunta por acá interesante. ¿Qué es el repudio? El repudio es la no aceptación de la herencia, que también es un derecho sucesorio. ¿En qué consiste el repudio? En no aceptar los bienes a que tengo derecho, pero ese derecho entonces pasa inmediatamente a mi descendencia. La gente piensa que cuando repudia, acrecen todos los demás. No, no es cierto. Si yo, como hijo de mis padres, no quiero saber nada de ellos, mis hijos sí tienen derecho a heredar a mis padres. Y si yo repudié la herencia, el derecho en automático pasa a mis hijos. ¿Ok? Entonces la figura del repudio no es como normalmente pensamos que es. El repudio es no quiero nada. Si tú quieres que tu herencia, lo que a ti te corresponde, lo tenga un hermano tuyo, es aceptar tu herencia y cederle tus derechos. Pero no estás repudiando. El repudiar es no quiero nada. ¿Ok? Entonces, por eso hay que ser muy técnicos en ese punto. Ujú. El único que va a tener la autoridad de poder velar por la decisión de cuyos, del que falleció, es el juez familiar. Heredan los hijos, ¿estamos de acuerdo? Porque yo les dije que la principal, el inicio de una sucesión es heredar por cabeza, ¿no?
Entonces, ¿quiénes heredan? Los hijos de los padres. Y existen en México solo dos tipos de sucesiones: las testamentarias y las intestamentarias. ¿Qué significa cada una? La testamentaria, como su nombre lo dice, es aquella que se tramita o se inicia porque la persona que falleció deja un testamento válido. ¿Ok? Las sucesiones intestamentarias son aquellas donde la persona que falleció no dejó disposición testamentaria alguna. ¿Qué vigencia tienen los testamentos? Los testamentos no prescriben, no caducan, no terminan hasta que se ejercen. Si yo en 1990 otorgué un testamento ante notario y nunca lo cambié y fallecí en este año, pues la disposición que di en 1990 es la que tiene que respetar el juez familiar o el señor notario que tenga bien llevar mi sucesión. ¿Ok? Ese es el primer punto. ¿Sí? Segundo punto, ¿cómo se hereda? La ley dice que se hereda de dos maneras: por cabeza o por estirpe. ¿Cuál es la cabeza? Hijos de papá y mamá heredan por cabeza. Nietos de papá y mamá heredan por estirpe. ¿Ok? Empezamos a hacer una cadenita de arriba hacia abajo. ¿Ok? ¿Quién representa a una sucesión? Pues el albacea, lo hemos escuchado. ¿Quiénes son las personas que componen una sucesión? El albacea, que puede ser o no heredero, y los herederos. Además de otra figura, que es el legatario. ¿Qué es el legado? El legado es una disposición específica que deja la persona en el testamento sobre un bien o sobre una situación particular. ¿Ok? No puede haber legatarios si no hay testamento. ¿Vale? Puede haber herederos sin testamento, pero no legatarios sin testamento. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. A ver, las sucesiones, sean testamentarias o intestamentarias, se pueden tramitar ante un notario público, las dos. ¿Sí? El notario va a hacer los trámites que marca el código de la materia. ¿Qué son qué? Las sucesiones se componen de 4 cuadernillos o de 4 secciones, ¿sale? Nadie demanda una sucesión. Las sucesiones no son demandas porque no son pleitos, ¿sí? Las sucesiones se denuncian. Uno denuncia el intestado o denuncia el juicio sucesorio para hablar con propiedad. No demandamos nada. Estamos avisándole a una autoridad, que puede ser un juez o puede ser un notario, que una persona falleció y que nosotros pretendemos o creemos que somos las personas idóneas para recibir sus bienes en herencia. ¿Ok? Como ya partimos de que la sucesión testamentaria es la que tiene testamento y la intestamentaria es la que no cuenta con testamento, ¿qué pasa? Para iniciar la denuncia del intestado, es necesario avisarle a la autoridad, y la autoridad tiene la obligación de pedir al Archivo General de Notarías de tu estado, ¿sí? Y al Tribunal Superior de Justicia de tu estado si existe alguna disposición testamentaria o no, porque muchas veces nosotros como herederos no sabemos si hubo disposición testamentaria o no. ¿Qué hacemos normalmente ante la duda? Denunciar un intestado. Si no hay testamento a la mano, si nunca tuvimos conocimiento ni certeza de ello, siempre vamos a iniciar nuestros juicios sucesorios con una denuncia de intestado. ¿Ok? Y cuando vengan los informes de la autoridad, puede ser que aparezca un testamento. Si el testamento no aparece, entonces la autoridad va a empezar las reglas de sucesión, como se las expliqué. Se va a heredar primero por cabeza y posteriormente por estirpe. ¿Sí? ¿Quiénes pueden heredar? Todos.
Hay situaciones en las que existen cuatro hermanos y fallece uno y están vivos los padres y están vivos los hermanos y el hermano que falleció no tuvo descendencia. ¿Quién hereda? Pues heredan los padres, en primer lugar. ¿Ok? Si no estuvieran los padres, heredan los hermanos. ¿Sí? ¿Cuáles son las sucesiones? Ascendentes, entonces, por este caso, descendentes o transversales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos heredar? Yo puedo heredar a mis hermanos si no están mis padres. ¿Vale? Y aún así sería estar heredando por cabeza. Si yo fallezco y tengo descendencia, ¿quiénes van a heredar? Mis hijos, y mis hijos van a heredar por mi estirpe. Ujú. A mí me gusta que manejen los términos así de técnicos porque es la ventaja que van a tener cuando hablen con un abogado o cuando hablen con un notario. Y solo por ser técnicos les van a tener más respeto. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Ok. Bueno, adelante. Entonces, ¿cómo se componen las sucesiones? Ya les había dicho que con cuatro cuadernos o cuatro secciones, como le quieran llamar. La primera sección es la denuncia del intestado o del juicio testamentario y se inicia con la presentación del acta de función, con la presentación de las actas de nacimiento con las que acreditamos ser familiar y por lo tanto tener derecho a heredar, ¿sí? Y termina en la junta de herederos. En la junta de herederos se va a votar por un albacea si es un intestado o, o se va a ratificar al albacea que está señalado en el testamento y se va a hacer el reconocimiento de herederos. Puede ser que los herederos estén presentes o no. Eso no influye para que te declaren como heredero. Si yo tengo cinco hermanos y no me llevo con los cinco, pero el abogado hace las cosas de manera correcta, van a presentar las cinco actas de nacimiento y van a reconocer a los cinco hijos. Y si yo no me presento, el juez de todas maneras me va a reconocer como heredero de mis padres. ¿Ok? Y yo lo único que me perderé, pues es el derecho a votar por el albacea o a votar o a impugnar las determinaciones que tome la mayoría. Pero eso no me quita mi derecho a la herencia. Y si me llegan a excluir, yo tengo la manera de presentar un incidente de reconocimiento de heredero por si mis hermanos se pasan de listos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Luego, la siguiente sección, ¿cuál es? La de inventarios y avalúos. Es muy sencillo. ¿Cuántas propiedades hay? ¿Cuántas alhajas hay? ¿Cuánto numerario hay en el banco? ¿Hay bienes muebles, inmuebles, pinturas? O sea, todo se inventaría, todo se le informa a la autoridad qué valor tiene y una vez que se aprueba el inventario y el avalúo, ahí acaba esa segunda sección. La tercera sección, ¿cuál es? La de administración de los bienes. Si existen bienes inmuebles que están en renta, pues indudablemente las rentas no se pueden dejar de cobrar, ¿no? Los dividendos en las inversiones no se pueden dejar de cobrar. ¿Quién administra? El albacea. ¿Quién rinde cuentas? El albacea. Entonces, esa tercera sección es muy importante porque es la de administración y rendición de cuentas. ¿Ok? Y la última sección es la del proyecto de partición. Y ahí acaba una sucesión, sea testamentaria, sea intestamentaria, sea ante notario o sea ante juez familiar, las sucesiones se componen de esas cuatro secciones. No hay más. ¿Qué diferencia que te lleve la sucesión un notario y qué diferencia que te lleve la sucesión un juez? Que un notario puede llevar una sucesión de inicio a fin siempre y cuando no haya un solo conflicto entre las partes. Al primer conflicto, el notario está obligado a declararse incompetente y a tomar todo lo que él haya actuado y mandarlo directamente a oficialía de partes del tribunal que corresponde en su jurisdicción y pedirle a un juez familiar que continúe con el caso. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí?
Ok. ¿Cómo se tramitan las sucesiones? Ya vimos que son las secciones, pero los hijos de los padres de diferentes madres tienen derecho a heredar al padre, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las complicaciones. ¿Por qué? Porque si mi papá fue un poquito ojo alegre y reconoció hijos con otra persona que no es mi mamá, pues esos hijos tienen derecho a heredar a mi padre. Y si no tuvo la precaución de hacer un testamento, pues mis medios hermanos tienen derecho a suceder a mi papá también y tienen Mm. derecho a presentarse en esa sucesión testamentaria, aunque no me agrade. ¿Sigue siendo válido un testamento hológrafo en la actualidad? Claro que sí, sigue siendo válido el testamento hológrafo. Les digo, no es muy común, pero claro que tiene plena validez. ¿Cómo se otorga? Por puño y letra ante dos testigos, donde se haga la ceremonia de cerrar el sobre y presentarlo ante el archivo del tribunal. Si se hace un testamento hológrafo y no se deposita, puede ser impugnado. ¿Ok? La validez de un testamento hológrafo se da cuando se presenta ante la autoridad. Ujú. Miguel Carvajal nos pregunta, pero si están los hermanos y los hijos, o sea, los que tienen derecho en base a los dos, ay, perdón, los aspectos técnicos te fallé. Sí, 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 a cómo suceder por cabeza y por estirpe, sí, Es sí. correcto, es correcto. Ajá. Entonces, quién tiene preferencia? ¿Los hermanos ¿O los o los sobrinos? hijos o los sobrinos? No, son iguales. ¿Por qué? Ahí viene el punto técnico. A ver, mi hermana falleció, es un caso real, ¿eh? O sea, mi hermana falleció tristemente. Entonces, ¿quiénes tendrían derecho a heredar a mis padres? Pues mis sobrinos, ¿no? Mi hermana no tuvo hijos, pero bueno, en el caso específico, si mi hermano hubiera dejado hijos, sus hijos tendrían que haber hecho la sucesión de mi hermana y llegar con su albacea que representaría a mi hermana. Y por lo tanto, ¿quiénes denunciamos? Pues mi hermana Susana, Jorge y mi hermana Alejandra. Y los tres sucedemos a mi mamá. ¿Cómo hereda mi hermana Susana? A través de la albacea que nombraron en su sucesión. ¿Por qué? Porque el albacea es una figura muy importante dentro de las ficciones jurídicas que existen en los códigos. ¿Qué es una ficción jurídica? Existen dos tipos de personas ante la ley civil. Las personas físicas, o sea, en nosotros, y las personas morales, como Escopim. ¿Estamos? Una persona moral es una ficción jurídica de una persona. Y ya entraríamos en términos de derecho romano, de lo que es la personae, pero no tiene ningún caso abundar más. Simple y sencillamente, ¿qué pasa con la figura del albacea? ¿Qué es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta? El albacea no es el representante de la persona que falleció. Todos creemos que es el representante de la persona que falleció, pero no es así. El albacea en el mundo jurídico es la persona que falleció, con ese énfasis. ¿Sí? Es Ok, como si resucitáramos a la persona y la persona hiciera sus cosas. Por eso la figura del albacea es tan importante, porque él se vuelve la persona que falleció. Por eso un albacea puede cerrar cuentas, por eso un albacea puede liquidar bienes, porque es la ok. Oye, misma persona que falleció. Mande usted. el albacea en un juicio testamentario se acepta y no es necesario ratificarlo. No porque, a ver, cuando tú vas a la junta de herederos, sea con notario o sea con juez, en ese momento se da la investidura, es aceptación y protesta del cargo. ¿Qué van a ratificar? Nada. No se ratifica nada. Simple y sencillamente tú aceptas o no aceptas el cargo, porque no estás obligado a aceptar el cargo de albacea si te designan. Precisamente por eso es una reunión que es la Junta de Herederos y dentro de la Junta de Herederos es la ratificación de la albacea. Al denunciar una sucesión intestamentaria ante notario público, no es indispensable la presentación de todos los posibles herederos.
así Mm, como durante todo el proceso, estar presentes todos los herederos. No es necesario que estén presentes, pero sí es necesario informarlos. Ahora bien, ¿cómo se cubre el notario de no haber hecho una tranza? ¿Sí? Porque digo, eso no es tan técnica mi concepto, pero bueno, que quiero que lo entiendan. ¿Cómo se Es va a cubrir un coloquial. notario de haber hecho una tranza? Pues el notario lo que va a hacer es que no va a hacer un acto de fe si no nos conoce, y el notario va a publicar en un periódico que se llaman herederos o a gente que pretenda tener un derecho sobre esa persona porque en su notaría se está tramitando una sucesión. Y esa es la Es manera en la que se cubre. coloquialmente, esa publicación son los famosos edictos. Exactamente. Así es. ¿Qué pasa si el albacea se enferma mentalmente y puede ser incompetente al representar en este tema? Pues hay que hacer un incidente de sustitución de albacea por incapacidad, así se llama. Ok, y esa gestión o esa asignación o designación más bien del nuevo albacea, ¿de quién es responsabilidad? ¿De De los la herederos o de Junta la de autoridad? Herederos, La no. Junta de Herederos, Sí, perfecto. si yo tramito un incidente en específico, así de específico como se preguntó, es incidente de remoción de albacea por incapacidad. ¿Ok? Correcto, correcto. Una vez que se demuestre la incapacidad del albacea, el juez va a citar a junta de herederos y les va a decir, me han demostrado plenamente que este albacea ya no puede ejercer sus funciones, voten y designen uno nuevo. Y Ok, todo se hace por mayoría. Yo no puedo decir, es que tú nunca vas a ser albacea. No, mijito. No te puedes poner en esa situación tan radical. Los albaceas en esa audiencia se definen por mayoría, te guste o no te guste. primero es la sucesión, luego la aceptación, enseguida la adjudicación, luego que ya quede, ya se puede vender la propiedad y que la escritura salga a nombre del comprador. Sí, colega, así Así es, es, Ruth. Así. correcto. ¿Cómo pueden legalmente los hijos en una sucesión repudiar la herencia a favor del padre o de la madre que vive? Volvemos a lo mismo, mi querido Julio. No se puede repudiar. Ah, bueno, en el caso de la madre, sí, eso sí, de la madre o del padre, sí. Y si no existe el hijo, si no vive, sí el albacea. No, es que volvemos a lo mismo. Tiene que aceptar la herencia y cedérsela a su abuelita. Tiene que haber una albacea de esos hijos. Sí, no, no se puede repudiar. Ok. No, Julio. Bernardina, ¿cómo se manejan los bienes que se encuentran en el extranjero que son parte de la masa hereditaria? Existen dos maneras. Se puede hacer un poder, o sea, se puede certificar, traducir y apostillar el documento donde se reconoció tu calidad de albacea y con eso poder representar a la sucesión en el extranjero. O dos, simple y sencillamente, si no hay ningún conflicto, el albacea puede seguir administrando los bienes en el extranjero. No, no hay necesidad. Hay países que piden homologación. Me tendrías que dar el caso específico para decirte si tenemos convenio o no y si existe una homologación de los documentos. Está en la mano. Si Ujú. me donan una propiedad en vida, el propietario ya no la puede vender. Pues que ya no es, ya la donó. No puede donar lo que no es suyo. No puede vender lo que no es suyo. Perdón. ¿Es Ajá. correcto? Es correcto, pero la sucesión, las donaciones pueden ser revocables por ingratitud o por necesidad de alimentos. Ok. Si yo le heredo a mi hija y mi hija es grosera conmigo, le puedo revocar la donación. Eso sí, si yo caigo en desgracia y tengo menos bienes que la persona a la que le doné, también puedo revocarle la donación. Son Ok. situaciones demasiado complejas, pero bueno, dada la pregunta tan abierta, doy la respuesta tan abierta. Sí, las donaciones son revocables. Ok. Y sí podría vender si fuera necesario, pero primero revoco la donación y después, ya que está nuevamente en mi patrimonio esa propiedad, la puedo vender.
que estamos hablando, y si no hay hijos, si se terminan los hijos del fallecido, pero yo no tengo hijos, ¿dónde queda a quién le heredo o a quién pongo, a quien sea, teniendo o no teniendo hijos, padres, hermanos? No, porque solo se hereda por cabeza y por estirpe, y si no hay estirpe, ¿quién hereda? Entonces ahí se lo queda a quién. Pues la beneficencia pública. El DIF en este caso. En Ok, el caso específico se lo queda el DIF. ok. Así es. Híjole, es un poquito doloroso, pero pónganse a tener hijos, por favor. No, a ver, a ver, a Este, ver. No, no, no no, estaría no, mal, fíjate, ¿eh? Nacho. Yo puedo heredarle a un amigo. Ojo, a ver, espérame. No, Es no, lo que no, no, te no. estaba comentando, es lo que te estaba comentando. Y Entonces, si no tengo pero hijos, si no no puedo dejo la heredar. disposición en específica, mi amigo no me puede heredar. Yo lo puedo heredar a él, designarlo como mi Heredero. heredero. Ok, Pero si yo morí intestado, claro, claro, claro. Sí, el dinero se va a la beneficencia. aquí estamos hablando en el supuesto cuando hay un testamento. O sea, Yo yo puedo muero heredar hasta el a perro, quien sea. a quien Perfecto. sea. Ok, Cualquier cosa, viva o no viva. Ya está abierta la ley en México para esas aberraciones. Sí, sí puedo dejar como heredero a mi gato. Sí, antes de que me lo pregunten. Sí, ok. sí puedo dejar como heredero a mi pez. Sí, antes de que me lo pregunten. ¿Cómo? Voy a tener que designar a un fideicomitente para que administre mis bienes y le dé su comida al pez, o le dé su comida al gato, o le dé su comida al perro. ¿No? Si ¿No? algún heredero no quiere firmar el inicio de una sucesión intestamentaria y los otros sí, se puede iniciar la sucesión intestamentaria presentando el acta de nacimiento del que no quiere iniciar. Bueno, ya lo aclaró que sí. Se reconoce que es hijo, pero también que no tiene derecho o que no le interesa tener derecho. No, 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 no. Ay, ay, no. Fíjate bien. Estamos peleados 5 hermanos y 4 hacemos la denuncia de la sucesión del papá y pues tengo que mencionar al hermano incómodo porque es mi obligación. Si mi hermano en todo el proceso sucesorio no se aparece, el juez y el albacea tienen la obligación de guardarle su herencia. ¿Cómo Ok, se guarda la herencia? Si al final en el proyecto de partición los 4 herederos que hemos estado activos en esa sucesión queremos vender, le vamos a pedir al juez que en la rebeldía del hermano incómodo firme a nuestro ruego. Esa es la palabra técnica. Va a firmar en nuestro ruego el juez en representación de mi hermano. ¿Y qué tiene que hacer el albacea? Una vez que se venda la propiedad donde el juez firmó a ruego del ausente, se consigna un billete de depósito con lo que le toca y se deja ahí en el juzgado. ¿Para qué? Para que vaya cuando se le pegue la gana. Y si no va, pues ese dinero seguirá en el Bansefi, ok. ahora en el Banco del Bienestar, y se acabó. O Así se de simples. acabó o se lo acaban. Pues, dadas No, las no, no pensiones nos que se están metamos, dando últimamente, se las, no nos se las metamos acabará en esos temas, no el nos Banco del metamos. Bienestar. Ok, pregunta Lulú, si el papá murió, ¿cómo se Ujú. puede saber si la hija era heredera y los tíos no actuaron correctamente para quedarse ellos con la parte del hermano? Es muy fácil, es un incidente de reconocimiento de herederos. A ver, los hermanos no pueden heredar por sobre la hija, Ok, ¿no? pero vamos, esto no caduca, porque puede ser ayer o A puede ver, ser hace 5 o 10 años. los derechos sucesorios, los derechos de alimentos no prescriben. Correcto. ¿Cómo se inicia o por dónde se inicia el juicio de intestado? Normalmente ante un juez familiar con el acta de defunción de la persona y las actas de nacimiento de los que viven. Y si también vive la esposa o el esposo, con el acta de matrimonio. Ok, pero también aquí aplica lo que comentamos de los edictos, los que tengan derecho se publican porque puede Claro, salir, la que tendría derecho, corrígeme si me equivoco, es la legal esposa, claro. pero todos los hijos ilegítimos, por decirlo de esta manera, tienen derecho, pero no las otras mujeres, la No, mamá de los exacto. hijos Así ilegítimos, es. ¿verdad? Solo los hijos, no las mamás.
Ok, y en cuanto a que no se conocen las propiedades, pues ya hablamos, hay una investigación, el mismo juez checa en todos los lugares si hay casas a nombre del fallecido. En todos los lugares a petición del albacea. Ok, El juez no tiene por qué andar haciéndola de investigador, el juez es juez. ok, El albacea le dice, oye, fíjate que mi papá anduvo viviendo en Chihuahua. Por favor, gira un oficio al registrador del estado de Chihuahua para ver si mi papá tiene alguna propiedad allá. Pero si no se lo pides al juez, el juez no tiene por qué investigar qué propiedades tenía quién. ok. No es Entonces, parte de sus obligaciones. ¿pueden Pueden heredar el heredar de cónyuge y María los hijos? Rosalba. Ok, Pueden heredar un cónyuge y los hijos o solamente los hijos, ya dijimos. Hereda el cónyuge y heredan los hijos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el cónyuge superstite, ese es el tecnicismo, el cónyuge que vive hereda exactamente igual como un hijo, pero hay una trampa. Si están casados por sociedad conyugal, la mitad de la del supuesta cónyuge. sucesión es 100% del cónyuge que vive. Y el otro 50% se lo reparten con el cónyuge que vive y los hijos a porcentajes idénticos. ¿Ok? Correcto, correcto. ¿Existen los testamentos en video y qué les da la validez? ¿Qué les da la validez el señor notario? Pero bueno, son más impugnables que cualquier otra cosa porque tiene que ser una toma continua y para Hay mí no peritos, son estudios y prácticos. todo. Sí, son más de Ok, película que caso práctico. no son Sí hay, prácticos, pero pero no. sí son válidos. Y sí son válidos si el Correcto. notario certifica que ese es que esa filmación se hizo en una sola toma. Es muy complejo, no hay notarios ahorita que te certifiquen un testamento en video. Esa es Ok. la verdad. ¿La sucesión va antes del reconocimiento de herederos o después de la adjudicación? A ver, a ver, a ver. No hay herederos sin una denuncia de un testamento o de un juicio Intestado. intestamentario. Ok. ¿Sí? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Pues aquí primero es la gallina. La gallina es la denuncia de la sucesión, abrir la sucesión. No existen otras figuras antes de ello. Ok, perfecto. Dice, ¿qué significa por acrecer? No, no recuerdo si lo Por comentaste. acrecer quiere decir que tú vas a tener más. Si un albacea empieza a actuar de decisión propia y todos los herederos están inconformes con su actuar, ¿se puede remover el albacea? Cierto en vía incidental. Ok. ¿Sí? Acuérdense que el albacea es el representante del fallecido y si bueno, en este caso es dar presencia o dar la voz del que falleció Así es. y se va a cumplir lo que él está diciendo. Si yo estoy cambiando, yo soy albacea y estoy cambiando lo que dijo él, ahí entra lo que tú estás comentando, ¿verdad? Exactamente. Así es. ¿Es De mejor nada. hacer testamento o una donación en vida con reserva de usufructo? Depende, depende la situación. ¿Qué diría yo en la generalidad? Sí, es lo mejor. El hacer la donación y reservarte el usufructo es lo mejor. ¿Por qué? Porque es lo menos costoso. ¿Sí? Existe extensión fiscal de padres a hijos, de padres a nietos, de hijos a padres, de nietos a abuelos. ¿Sí? Todas esas operaciones están libres de impuestos. Por lo tanto, sí, lo mejor que puedes hacer en vida es heredar a tus hijos como a través de la donación y poniéndoles el candado Del del usufructo. usufructo vitalicio. Dice, si hubo hijos no reconocidos fuera del matrimonio, pero no tienen el apellido del padre, ¿pueden reclamar herencia? No porque no fueron reconocidos y Porque no no tienen son el reconocidos. derecho, pero ¿qué pueden hacer? A lo mejor sí pueden hacer primero un juicio de reconocimiento de paternidad y si les sale bien, entonces, aunque no tengan el apellido en las actas, pero se reconoció a través de un juicio familiar la paternidad, entonces sí pueden heredar. Correcto. Excelente. El albacea es el administrador de los bienes de la herencia, ¿es Así correcto? es.
¿Se puede vender un inmueble antes de la adjudicación? Es decir, en segunda etapa y bajo qué vía se hace o No, el único que se queda sin el derecho soy yo y mis hijos se quedan con el derecho. correcto. ¿Cuántas albaceas puede haber en una sucesión? No, 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 solo existe una albacea, que Correcto. lo pueden estar cambiando por infidelidad, por irresponsable, por tranza, sí, pero el albacea es uno. Ok, Pueden ser diferentes personas las que hagan el cargo, las que ejerzan el cargo. No hay dos albaceas en una sucesión, es uno solo, ¿eh? ok, No se van a confundir. correcto. Que los albaceas sean mancomunados, la figura es una albacea, que ejercen dos personas que al mismo tiempo tienen que ejercer ese derecho. Si no lo ejercen al mismo tiempo, pues entonces el albacea no actuó. En caso de que aún se deba una propiedad, quiere decir que tenga una hipoteca, ¿se puede hacer donación en lugar de testamento? Pues no. No puedes donar algo que no es tuyo. Si tiene una hipoteca, pues es del banco o de la institución financiera. Cuando la Sí, pagues, pero puedes heredar esa sí. propiedad y si el heredero asume el pago de esa deuda, no hay ningún problema. Sí, no puedes donar, pero sí puedes heredar el derecho a seguirla pagando y el derecho de lo que has pagado. Claro. Sí, eso sí, Y tomemos en cuenta también que si es por medio de un crédito hipotecario, bancario, interés social, fallece el titular, se condona, se paga con el seguro de vida, entonces yo ya sería el heredero. Bueno, la persona sería el heredero, ¿sí? claro. Siempre y cuando pues se cumpla que no haya deudos, que no haya juicios, que no haya otras cosas que conlleva puede ser limitante, ¿no? Si no Ujú. están casados, el cónyuge ya tiene derecho a heredar. Ya dijimos, Sí, porque por ser concubino o por ser concubina. Sin embargo, ya existe en la ley el reconocimiento de múltiples concubinatos y ya existe en la ley el derecho, se va a oír muy feo, discúlpenme que no sea técnico, pero las amantes ya heredan. o los amantes también. Puede ser, Sí, aunque haya matrimonio, que eso es lo o- triste, aunque exista acta de matrimonio, las concubinas también tienen derecho a heredar. ok. Ojo, pero ya estamos hablando de temas demasiado escabrosos y específicos. Pero ¿qué creen? Jorge Vázquez también los puede asesorar para llevar este tipo de juicios a nivel nacional. ¿Sabes gracias a quién se reconocieron a las concubinas? Sin A entrar uno de en los temas 5 juicios peligrosos. que yo tramité precisamente sobre ese tema defendiendo una concubina. Órale, entonces usted es el culpable. Yo soy culpable de eso. Ya Así se es. hizo el juicio, es pregunta de Miguel Carvajal, ya se hizo el juicio testamentario, pero el heredero quiere vender su propiedad y no escriturarla. ¿La puede vender y tendría que ceder los derechos al comprador para que él pueda escriturar? A ver, si es una trampa, ya esto es una trampa. Ya hace Hay, estrategias, ¿no? hay una estrategia y Por es no bien decir fácil, o trampa, sea, Jorge, por no decir trampa, es bueno, estrategia. es una estrategia. ¿Qué pasa? Tú vas al juzgado y en el juzgado le cedes tus derechos hereditarios sobre esa propiedad. Así de simple. No se pueden ceder derechos hereditarios ante notario, porque el notario está obligado a tirar escrituras cuando hay una transmisión de propiedad. Ojo, porque él es solidariamente responsable ante Hacienda de la recaudación de impuestos. Entonces, sí, la estrategia es, si llevaste una sucesión ante un juez familiar y quieres vender la propiedad y evadir impuestos, porque hay que estar muy conscientes de que estás haciendo una cuestión poco ortodoxa, si la manera de hacer esa cuestión poco ortodoxa es ceder tus derechos hereditarios directamente a la persona y él asumirá las cargas de los traslados de dominio y de los impuestos sucesorios. Pero ya será Correcto. su problema. ¿Qué impuestos sucesorios? Los que van a venir en los próximos 3 años porque vamos a tener una reforma muy triste, que ya nos la anunciaron hace también como 3 años. Entonces, dadas las cosas como van, a lo mejor sí tenemos impuestos en las sucesiones, pero es otra historia. Ok, muchas gracias Magdalena. Pues ya saben, estamos aquí atentos. Es un tema que nos habían pedido. Jorge es su primera participación.
También Jorge es parte del comité que nosotros estamos aquí atentos en la capacitación para poderlos orientar, para poderlos apoyar. Por ahí nosotros veíamos una necesidad que cubrir, que es el aspecto legal. Ya tenemos un brazo bastante fuerte y está para trabajar, para orientarnos, para apoyarnos a todos los que somos parte de este chat, a todos los que somos parte de Copim. Y muchísimas gracias. Y como bien lo dijo Magdalena, no se pierdan nuestra próxima capacitación el próximo lunes a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Jorge. No, ¿de Gracias a qué? todos los que participaron. Un fuerte Que estén muy bien. abrazo. Muchas gracias. O a través del incidente o qué vía. No, 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 no. A ver. Desde el momento de que se reconoce al albacea, el albacea puede disponer de los bienes, entre comillas, como él quiera, ¿sí? Entonces, en el proyecto de adjudicación es la generalidad y es la última sección, pero el albacea puede decir, necesito, señor juez, vender esta propiedad porque si no, no puedo administrar y no puedo pagar la preservación de los demás bienes. Y si Correcto. no están de acuerdo los herederos en que esa propiedad se venda, indudablemente el juez sí te lo autoriza. Y efectivamente, todo lo que se haga que no sea por mayoría, tiene que ser a través de la vía incidental ante un juez familiar. Sí. Ok, ¿puedes repetir qué es una homologación? Pregunta Pati. Una homologación, pues homologar es hacer Coincidir. coincidir algo, pero no sé bajo qué contexto me lo haya preguntado, ahí ya me perdí. Sí, también me quedé es que en base a lo que estás. Ahorita nos comenta Patti, Ujú. ¿legalmente el albacea cobra honorarios o le paga Cáritas y Cruz Verde? El albacea designado en testamento normalmente es un heredero, por lo tanto no tiene derecho A a cobrar. cobrar nada, ¿sí? Sin embargo, la ley marca que puede pedir honorarios, sí, Correcto. No sí, es pero obligatorio, pero tendría derecho en su no momento. es obligatorio, pero sí tiene derecho, Correcto. Ok. bajo Bueno, circunstancias especiales, ¿verdad? claro. Obvio. ¿Qué sucede cuando el testamento, una propiedad tiene gravamen de pensión alimenticia y no se localiza al deudor alimentario? Nos pregunta Marcela Álvarez. A ver, no puede ser así. ¿Por qué? Porque, a ver, y además no es, a ver, ¿qué sucede cuando en el testamento una propiedad tiene gravamen de pensión alimenticia y no se localiza al deudor alimentario? A ver, a lo mejor los conceptos están mal. Si a mí me embargan una propiedad es porque yo soy el deudor alimentario. ¿Y quién me embarga a mí? El acreedor alimentario. Entonces, vamos a tratar de entender la pregunta de Marcela y dice, pues, ¿qué pasa si no encuentran al que me demandó los alimentos? Pues muy fácil, a mí me demandó alimentos en un juicio. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues si me demandaron los alimentos, yo sé perfectamente quién es mi acreedor alimentario. Y si mi acreedor alimentario ya tuvo la mayoría de edad, pues yo lo que tengo que hacer es un incidente de cancelación de pensión alimenticia y por lo tanto la medida precautoria que se dio en su momento de hacer la anotación preventiva en mi propiedad, pues tiene que ser revocada. O yo como albacea puedo pedir que haya una sustitución de la garantía alimentaria. O sea, no es tan complejo. Operativamente sí, por cómo están de lentos los tribunales, pero procesalmente no es tan difícil. Sí, ¿Ok? pero aquí vamos un poquito. Yo, por ejemplo, ahorita, bueno, es un supuesto y ahorita que no tengo nadie aquí, porque si me escucha mi mujer, así me va. Ajá. Yo tengo una propiedad, Ujú, pero tuve un matrimonio anterior ujú, y ese matrimonio está a mi nombre, pero me ujú, demandaron por pensión alimenticia que no he ujú. cubierto, pero Ajá. esa yo la estoy heredando. Pues no puedo, no, y está embargada, o sea, está con una anotación de incumplimiento. Pues Ujú. esa, en el sentido estricto, no la podría yo heredar, porque está en un conflicto legal. No, no, O no. sería Si la un, puedes heredar, a ver, ojo, nosotros.
heredamos derechos y obligaciones. Ok, Si tú quieres recibir esa propiedad que es mía, pues tienes que garantizarle los alimentos a mi acreedor, siempre y cuando sea menor de edad, porque si es mayor de edad, yo como interesado, como heredero en esa propiedad, pues voy a impugnar esa anotación preventiva en garantía, puesto que ya no tiene razón jurídica de ser. Entonces ya son temas demasiado específicos, pero en correcto, la generalidad yo puedo heredar todo. Si correcto. tú quieres recibir esa herencia y tiene una carga como es la deuda alimenticia y tú la asumes, no hay ningún problema. Se puede incluso vender la propiedad y darle su parte que le corresponda al acreedor alimenticio. Ok, Ujú. perfecto. Seguimos. Los hijos pueden repudiar a favor de la mamá. Ya dijimos que sí. O la mamá o cualquier persona, ¿no? No, 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 no. A ver, si la mamá es heredera y yo no tengo hijos, puedo repudiar y ese repudio va a hacer que acrezca la masa hereditaria de mi mamá. Si yo repudio y tengo hijos, mi mamá no se beneficia, se Son las hijas. benefician mis hijos. Correcto. No. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que aceptar la herencia y cedérsela a mi mamá. Sí y solo si no tengo hijos. Exacto. Si Si no tengo tengo hijos, hijos, puedo repudiar. sí, pero si no tengo hijos, lo repudio, pero se lo doy a mi mamá. No, lo repudio y en automático mi mamá Eh, recibe eso. correcto. Si tengo hijos,